Bienvenidos a Mindset en el Tablero. Hoy tocaremos un tema muy importante. Tu cliente ya no existe y ese es el problema real. Acompáñame, te dejo con nuestros conductores Miguel Ávila y Luis Treviño. Mindset en el Tablero. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde nos estés escuchando. Para nosotros es un gran gusto que el día de hoy nos acompañes en este programa Mindset en el Tablero. Te saluda Miguel Ávila y para mí es un gusto estar acompañado de un referente en el sector del marketing, de la construcción de marcas y un gran amigo, por supuesto. Estimado Luis Treviño, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio. Mi estimadísimo doctor Miguel Ávila, realmente siempre es un honor compartir y más honor estar llegando al episodio número 9, eso está increíble. Y increíble gracias a ustedes, porque están participando, porque están comentando. Entonces, pues les recuerdo nuestros canales oficiales Spotify y YouTube. No olviden suscribirse a ambos para que les llegue la alerta cuando lanzamos el nuevo episodio. Y todas las demás redes sociales para una mayor comunicación, algunos resúmenes, shorts y demás. Y aprovecho, agradezco la transmisión en TRC y en 89.3 FM Radio. Pues oigan, hoy el programa va a estar increíble porque además es un tema que está en boga, está en boca de todos los mexicanos, la verdad, y creo que no es limitativo para los empresarios, pero definitivamente es algo que a los empresarios nos tiene nerviosos, ¿no? Seguro que sí, el tema del día de hoy es reconfiguración del mercado. Tu cliente no desapareció, sino cambió. Reconfiguración del mercado. Aquí estamos hablando de que algo está pasando y pues bueno, supongo que todos los empresarios, los algoritmos deben de ser algo similares. Nos llegan estos TikToks, estos videos en nuestros scrolls de que el primer trimestre del año no va nada bien para nuestro país. Y evidentemente nosotros hemos analizado si los factores externos, si la guerra, cómo encareció este tema energético, logístico, y lo hemos visto. Y pues bueno, no creo que sea todo el tema, y esto es justo lo que está reconfigurando, ¿no? Entonces hay muchos factores que evidentemente está pasando algo allá afuera, ¿no? Entonces es peligroso porque no estamos hablando con la claridad que se debería. La gente no está comprando como antes, y no creo que esto sea una percepción, es algo que está afectando en general a las ventas, al flujo y a decisiones de miles y miles de negocios. Sí, seguro que sí, porque la explicación más fácil podría ser: todo está incrementando, todo está más caro y no cabe duda que basta escuchar a las personas cuando asistimos a un supermercado y regresar con exactamente lo mismo, pero con 200, 300 pesos más de gasto. Ahora, no cabe duda que sí hay inflación. Este primer trimestre y obviamente el que estamos iniciando, pues ya ha venido dando muestras de que la economía está con una importante desaceleración. El crecimiento del país a través del Producto Interno Bruto está muy claramente sin crecimiento y esto pues no deja de ser peligroso. Pero, ¿qué hay detrás de esta situación? ¿Solamente es México del cual podríamos decir que como país nos estamos quejando? ¿O en realidad lo que está ocurriendo, esto es también un efecto geopolítico, geoeconómico, en el cual pudiéramos decir que el comportamiento de los consumidores podría estar cambiando? Son yo creo que la suma de todos los factores y ese tema creo que es importante analizar porque México está teniendo una situación, creo de las más dramáticas de Latinoamérica, aunque no lo estemos diciendo tal cual, ¿no? Y evidentemente la información del gobierno no va a ser literal, ¿no? Va a decir, no estamos tan mal, el desempleo está bien, sabemos que así funciona. Y está bien, pero la realidad de lo que vemos, de que vamos al súper, gastamos mucho más. Vemos menos gente en los restaurantes, ¿no? Las franquicias lo están diciendo, tenemos menos movimiento. Vemos datos como Walmart y Liverpool, ¿no? Primer trimestre del año con pérdidas ambos
con menos tráfico en tiendas. Wow. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No hay dinero? ¿Hay un comportamiento predecible de los clientes? Es decir, ¿se veía esto venir y las grandes empresas se prepararon? Lo dudo. Realmente el cliente promedio que compraba antes sin pensar tanto, ahora tiene que poner patrones claros y no, ya no existe ese cliente que compraba. Incluso podríamos hablar de los niveles, ¿no? El nivel socioeconómico medio, que de alguna manera era el que manejaba ese equilibrio, puede ser el que no está saliendo a las calles. Entonces, pues bueno, hay que analizarlo desde esa perspectiva. No es el precio, sino la decisión. Sí, efectivamente. Y sobre todo porque lo que dicen los analistas económicos o economistas, lo que está ocurriendo es que estamos viviendo una desaceleración tan importante como la que ocurrió justamente cuando la pandemia comenzó. Y basta recordar que en aquel momento, pues desde luego que el mercado estaba cambiando. Los consumidores, pues estábamos cada uno de nosotros hacinados en nuestro hogar. Y por lo tanto, hubo una desaceleración en el consumo. Tuvimos que irnos a guardar en nuestros domicilios sin consumir como lo hacíamos habitualmente. Mis contabilizaciones fueron de que 6 meses estuvimos completamente cerrados, obligados debido a la pandemia, y en aquel momento tuvimos que reconocer la referencia de nuestro consumo había cambiado. Y ahora la pregunta es, ¿qué no acaso en este momento no es que el mercado haya cambiado, sino que como empresarios deberíamos de establecer una referencia distinto debido justamente a lo que estamos viviendo, no nada más en México, sino en todo el mundo? Es ese factor de analizar y comparar con la pandemia me parece que es brillante. Y en efecto, si vemos los números, se parecen más a la pandemia que al año pasado, ¿no? Tristemente hay que aceptar eso. Entonces, pero hubo algo curioso en la pandemia que todos disfrutamos hablándolo, y tú y yo lo hemos hablado en diversos momentos, que fue cómo evolucionó la forma de vender y la forma de comprar, que creo que fue lo más valioso para los empresarios de la pandemia, ¿no? Como siempre digo, cada crisis tiene una oportunidad. Entonces, cuando hablábamos eso de los dark kitchens y de las motitos y demás, pues fue algo que logró no destruir a muchos negocios y poder satisfacer ciertas necesidades desde casa. Ahora estamos hablando de que también podríamos estar viendo un posible cambio en el comportamiento, pero diferente, porque ahora sí podríamos salir. No hay una ley que me diga, oye, no salgas porque te vas a morir, güey. No, ahorita es mi cartera que dice, no salgas, güey, porque no alcanza. Entonces, el comportamiento está siendo obligado. Vamos a hablar del evento, ¿no? Como trabajamos siempre con nuestra metodología EIDA, vamos a hacer un ejercicio de práctica. Vamos a empezar un negocio de ropa, mediero, ¿no? Zona media, va a los clientes de nivel medio, clientes típicos tradicionales, que hace 2 años vendían con una estabilidad promedio y hoy están vendiendo menos de la mitad y solo venden cuando ponen descuento o cuando es fin de semana, ¿no? Factores clave, descuento y fin de semana. Efectivamente, lo que estamos comenzando a ver es que esto no es ninguna casualidad, sino que alcanzamos a ver que es una respuesta racional, porque pudiéramos pensar que la gente estamos dejando de gastar, pero la pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿efectivamente estamos dejando de gastar? O por otro lado, lo que estamos comenzando a ejecutar con nuestros propios bolsillos es un cuidado del dinero. Es decir, no voy a poner mi dinero y no voy a gastarlo tan efusivamente como lo hice en el pasado, sino tal vez de una manera racional voy a empezar a poner mi dinero, mis ingresos en un lugar en el cual me parezca más idóneo. Y todo esto pensando en que tal vez por cuanto México está teniendo un tema económico en donde hay una inflación y por otro lado el propio país no está creciendo,
en Estados Unidos ya se habla de una deflación, igualmente porque por un lado también hay una alta inflación y por otro lado un nulo o muy bajo crecimiento como país, y todo esto pudiera hacer que el consumidor repiense, y no obstante efectivamente los precios se han encarecido, tú y yo el día de hoy tengamos la necesidad de una manera o consciente o inconsciente de cuidar más nuestro dinero. Absolutamente. Eso es una realidad, ¿no? No estamos gastando igual, lo estamos cuidando. Y entonces entra un dato importante. En muchos mercados, después de la inflación sostenida, el consumidor suele tener cambio de hábitos. Reduce compras impulsivas, compra a lo mejor más postergado, ¿no? Posterga ciertas decisiones. Y hay múltiples estudios de consumo cuando se declaran las inflaciones o incluso prevén las recesiones, ¿no? Que entiendo son 3 trimestres con inflaciones muy altas. Al final creo que ahorita estaríamos como en un foquito amarillo, ¿no? Viendo los números desde la perspectiva del empresario, porque insisto, desde lo que vemos en las noticias oficiales, salvo lo que nos ha dicho el INEGI, pues no hay mucha información, ¿no? Entonces, lo que nos damos entre nosotros los empresarios creo que se vuelve una realidad. Y pensar en que antes nos daba la oportunidad de ser previsores, tal vez de traer los números del presupuesto y compararlos contra el año pasado y tener la esperanza de que pudiera los números ser mejores. Pero dado que hoy el consumidor está cambiando y ese es un comportamiento variable, porque mientras no haya una estabilidad como todo mundo lo quisiéramos, al final la forma en donde con cautela el consumidor está comportándose, eso también está conllevando que para nosotros como empresarios entendamos que no podemos basarnos de una manera o lineal con el presupuesto o estar suponiendo que las cosas van a ser de la manera en la cual fue en el pasado, cuando en realidad el comportamiento del consumidor hoy definitivamente es variable. Entonces, el efecto directo es, hay menos frecuencia de compra, mayor sensibilidad al precio, mucho menor lealtad, y lo más delicado es que no están dejando de comprar. Y ojo con esta parte. Hay 2 focos de atención muy importantes que dijimos hace ratito. La gente está comprando en promociones. La gente se está esperando a ver qué promoción va a salir para decidir o no si comprar, moverme, ir o hacer. La gente está saliendo menos. Si antes salían cada domingo a comer en familia, ahora lo están haciendo cada 15 días o cada mes. Entonces, ¿qué significa? Que están comprando diferente. No perdiste al cliente, perdiste su comportamiento. Y por ello, la implicación de todo esto que estamos comentando, primer factor, pues desde luego lo hemos hablado, más de un 330% de incremento sobre el salario mínimo en los años que lleva la 4T en el poder. Y este factor de incremento en el salario mínimo ha sido un impacto importante en los últimos años, porque aunque desde el gobierno pudiera uno pensar que está favoreciendo a la base trabajadora, definitivamente el gobierno no es el que dictamina la rentabilidad que traemos los empresarios y por lo tanto ya está habiendo una presión, no nada más debido a ese incremento en el salario mínimo, sino que este incremento está provocando que el siguiente techo de jefatura o de puestos que tenían un mayor ingreso, pues están viendo ya implicados y con molestia y sobrada molestia, porque sus sueldos se están asemejando a los de la base, de tal manera que incrementar de una manera ficticia lo que vendrían a ser los ingresos al salario no están de la mano con lo que vendría a ser la productividad. Tan solo basta ver de los datos que están en la OCDE o en la OCDE, en donde muy claramente México es el país con más improductividad de todos los países que componen a la OCDE. Exacto. Entonces, diste un detalle valiosísimo, ¿no? Evidentemente, pues nos alineamos a las reglas. Tiene un factor positivo, evidentemente, el incremento al sueldo mínimo, y tiene su parte positiva hacia determinado sector de población. Pero evidentemente el que siguió
que ganaba antes una diferencia por lo menos a lo mejor del doble, ahora se acerca a un 20%, dice, oye, pues, ¿de qué me sirvió estudiar tanta licenciatura, tanta ingeniería, si la diferencia de lo que gano a lo que gana aquel es bien poquita? Entonces el esfuerzo ahora es mucho diferente. Y de pronto, pues, de chofer ganaría lo mismo, ¿no? Entonces, híjole, la capacidad productiva, la capacidad intelectual se está volviendo un tema. Y si quitamos eso del renglón y nos vamos entonces a que de un año a otro tuvimos que incrementar nuestros gastos nominales en un alto porcentaje, pues obviamente los precios tenían que subir. Y tarde que temprano tuvimos que aguantarlos, porque me consta que muchos empresarios aguantaron lo más posible sus precios para no verse afectados, ¿no? Y eso lo hablábamos en episodios anteriores, donde es momento de cambiar el precio. No, analiza, ve cuánto aguantas, cuánto tu mercado aguanta y compara. Entonces, es un tema difícil, pero tuvimos que subir ciertos costos. Pero hoy vemos que la decisión de compra, y lo estamos diciendo, está en las promociones y en los bajos costos. Entonces, ahí hay una complicación grave. Evidentemente, el desempleo se está dando, porque si antes teníamos a 5 y estamos vendiendo lo mismo o menos, pues ahora vamos a tener a 3 empleados, ¿no? Poniendo cualquier escenario hipotético. Bajos costos. Y entonces, ¿dónde entra el punto del valor? El valor de la empresa. Cuéntanos, doctor Miguel Ávila. Fíjate que tenemos que entender que como empresarios no podemos basarnos en nuestras percepciones, sino ya no es momento de inventar el hilo negro, como dicen en Centro y Sudamérica, el agua tibia, sino que nosotros como empresarios siempre deberíamos de buscar al profesional que nos ayude a resolver cada uno de los temas empresariales. Y es ahí en donde está la enorme diferencia entre un empresario y otro. Aquel que capacita, aquel que no capacita a su personal, aquel que contrata consultores y aquel que nunca contratará consultores y por lo tanto es bastante probable que nunca crezca. En esta semana pasada tuve una reunión con una de las universidades más importantes de la República Mexicana y los convoqué precisamente porque quería yo ver el tema del pricing, escuchar qué decían los expertos en esa materia con el objetivo de poder hacer un análisis del precio que traemos nosotros en la franquicia de Jaffa Express para buscar otras ideas y tratar de entender cuál es la mejor alternativa que tenemos hoy en un mundo que se ha reducido en 4 puntos la rentabilidad de cada una de las áreas económicas, en donde el sector gastronómico está sufriendo lo indecible, en donde hay sectores como la clase media y media baja, en donde claramente están dejando de gastar lo que gastaban. Y entonces es ahí en donde como empresarios deberíamos de estar buscando a aquellos expertos que nos ayuden. He puesto el caso del pricing, pero lo mismo sería el eficientar el tema de los inventarios, el poder hacer que los inventarios puedas tenerlos más en just in time y tal vez reducir tus inventarios y esto que te lleve a tener una recuperación del flujo de efectivo. En fin, hay tantas áreas empresariales que podrías estar analizando. Ese es el dato clave. Entonces, al final, tratamos de poner todos los escenarios y el chiste es estar objetivamente para hacer que el negocio siga. Entonces, en múltiples industrias, cuando hay presión económica, el consumidor va a tender a dividir su gasto, a cuidarlo, a ahorrar en lo más básico y va a gastar en lo que percibe como un valor real. Lo que acaba de decir el doctor Ávila es justamente eso. Trabaja, profesionalízate para demostrar el valor real de lo que estás haciendo, ¿no? Y de ahí otro factor que podríamos estar hablando. En episodios pasados hablamos del tema logístico global, en donde este factor, debido al canal de Hormuz, la guerra que se encuentra ahorita entre Estados Unidos e Irán, en donde el factor energético está definitivamente afectando a muchas áreas económicas y en particular la parte logística como consecuencia de la energía que se ve implicada en todo ello. Y ahora, con este factor logístico, pues también sumarlo al cúmulo de situaciones que como empresario
debemos nosotros de analizar. Y si no has escuchado ese capítulo, por favor regresa. Si mi memoria no me falla, fue por ahí del capítulo número 4 o 3. Querido Luis Treviño, si tú lo recuerdas perfectamente bien, coméntanoslos. Estoy casi seguro que Irán fue el 3. Casi seguro. Pero no importa, véanlos todos, ¿no? Están buenos, de verdad. Oye, entonces, esto explica por qué los únicos negocios que aparentemente están marcando cifras color negro son los de hard discount. Y por otro lado, también vemos números negros en marcas premium que están destacándose. ¿Qué me puedes platicar de este tema, doctor? Pues fíjate que digamos que el consumo en la punta de la pirámide, al parecer, no es algo que todavía les estén afectando. Y hay definitivamente, como dice el dicho popular, hay entre niveles a niveles, y por lo tanto lo que nosotros podríamos estar suponiendo es que definitivamente la clase media y media alta y la alta aún no se está percibiendo un debilitamiento en el consumo, y por lo tanto lo que serían las marcas premium todavía siguen siendo socorridas. Lo que vienen a ser aquellos áreas en donde tal vez el ostentar una marca pudiera ser un factor de diferencial, todavía no se está impactando. Entonces, en resumen, y para pasar a decisiones, vemos que negocios con promoción es de la única forma que están vendiendo, vemos un menor margen de rentabilidad, vemos mucha mayor presión, tanto interna de los empleados y demás, como externa a lo que están pidiendo afuera como un mayor valor. Entonces, tenemos esta situación real para tomar decisiones. El resultado va a ser claro, el negocio va a dejar de controlar su estrategia y empezar a reaccionar al mercado. Recuerda, no es competencia, es desgaste. Lo has dicho perfectamente bien. El tema reactivo pareciera que al momento es una variable que viene a formar parte de las decisiones empresariales, y por ello también poner en la mesa un tercer factor que vendría a ser el tema de la inflación acumulada. Esto que igualmente ya lo has comentado, que el gobierno muchas veces prefiere ignorarlo o minimizarlo, y que la gente pueda tal vez no sorprenderse por lo que dicen las noticias, pero hay algo que es definitivo: la inflación nos está afectando, y por lo tanto hay una afectación directamente al consumo. Totalmente. Y al final, lo platicaba yo, y le mando un saludo a Omar, gran amigo con el que discutimos algunas cosas también de negocios. El propio individuo que tuvo un incremento en su salario mínimo, pues la realidad es que están viendo que les alcanza para lo mismo, ¿no? Entonces, esa es una realidad que no se va a aceptar pronto, pero la vemos todos. Y eso está haciendo entonces que estemos buscando entender como empresas, y hablo en todos los niveles de empresas, por dónde competir. Y la realidad es que hay 2 puntos aquí en la mesa. O compites por precio y te metes a la guerra, chance y con resortera, güey. O compites por valor, que realmente quien logre destacar su valor, quien logre destacar sus diferenciales, van a salirse de ese punto medio y van a destacarse como una opción, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? Sí, y si quisiéramos todavía insistir en ellos, pues mira, lo que costaba hace 2 años o 3 años un producto o un servicio definitivamente ya subió, y esto ya no va a bajar. El ingreso percibido no está creciendo con respecto al valor que se pensara que el gobierno estuviera entregando, y por otro lado, el consumidor lo que está sintiendo es una pérdida real. Bien, hasta ahí creo que estamos completamente claros, y que lo que tenemos que hacer como empresarios, como estrategia empresarial, además de tratar de asesorarnos, además de escuchar atentamente a Mindset en el Tablero, al doctor Miguel Ávila, que es un grandioso empresario, muy metido en negocio de franquicias,
que le da mucho acceso a mucha información. Y también habemos consultores en construcción de marca y además de todos los aliados de Mindset, muchas gracias. Pues bueno, es diferenciarnos. Diferenciarnos no quitando del ejercicio que hay que atraer de vez en cuando con precio, ¿no? O sea, sí tenemos que estar atentos al equilibrio en donde yo poder hacer determinadas promociones para captar algo, pero tener claramente mi diferenciación de valor para incrementar el ticket. Al final, si la gente ya hizo un esfuerzo y me pidió el plato de promoción, pero sí le puedo vender un buen postre, pues bueno, a lo mejor ese incremento del ticket es lo que estamos buscando y eso lo podemos extrapolar hacia cualquier tipo de negocios y probablemente sea el camino que tenemos que hacer. Porque la realidad, querido público, y seguramente el doctor Ávila estará de acuerdo, pues este trimestre no pinta que vaya a cambiar en nada. O sea, esta va a ser nuestra realidad, abril, mayo y junio, fácil. Y fíjate que lo que me he dado a la tarea en Jaffa Brands, nosotros tenemos reuniones todos los días, estando Meeting 953. Y les doy este tip a los empresarios. Dado que nosotros convocamos a los 7 estados en donde tenemos presencia, de pronto en las elucubraciones y en el potencial que tiene la inteligencia artificial, lo que se me ocurrió fue, si el consumidor está comprimiendo su consumo, ahora, ¿qué podríamos hacer del lado nuestro? ¿Qué creatividad podríamos estar poniendo en la mesa con el objetivo de hacer algo distinto? Y entonces lo que se me ocurrió es usar la inteligencia artificial para preguntarle que usara la neurociencia y narrar el journey de compra, es decir, todo el proceso comercial, narrárselo desde que un prospecto va caminando y ve una sucursal de Jaffa, voltea, que también está limpio la fachada y que si tal vez la esteticista está parada en el quicio de la puerta y al observar a alguien que está interesado y está volteando, ¿qué es lo que ocurre cuando ella baja y se acerca a entregarle una tarjeta y tal vez trae una carpeta con el objetivo de poder recabar datos y entonces convertir ese suspecto en prospecto al traer datos de él o de ella, pero simultáneamente esto que estoy narrando, ¿qué era lo que ocurre en nuestro cerebro? Y resultó que con la neurociencia y la inteligencia artificial me empezó a narrar cuáles eran la forma en cómo se comportaba en el inconsciente el cerebro, desde que ves a una persona que está pulcra, una unidad que también lo está, y el respaldo que ello genera, la confianza que genera, pero lo mismo que si la esteticista no estuviera bien maquillada, no bien presentada, con una filipina tal vez no adecuada, sin el logo de la empresa, esto empieza a bajar lo que vendrían a ser el crédito de seguridad que pudiera llegar a tener este suspecto, que se pretende que se convierta en prospecto y a la postre que venga a ser un cliente. Entonces, esa narración a través de la neurociencia y al compartírsela al equipo, ¿qué crees lo que sucedió, estimado Luis? Pues que al final del día eso genera un poco más de conciencia para entender que mucho todavía podemos hacer de este lado y por lo tanto enseñar ventas, enseñar negociación, viene a ser de los hitos que deberíamos de estar aprovechando. Absolutamente. Y nosotros en Consulto, tú lo sabes mejor que nadie, siempre procuramos encontrar las áreas de diferenciación para que la gente venga con nosotros, voltee con nosotros en vez de quien sea. Está claro entonces, porque ya se nos acabó el tiempo, entonces resumiendo y concluyendo, que lo que tenemos que hacer es encontrar el valor y gritar el valor de nuestra marca. Que la gente entienda por qué le conviene ir con nosotros y no con quien sea. Y evidentemente entramos en una guerra, eso está claro, en donde tenemos que competir más y más duro porque hay menos dinero afuera. Hay menos dinero en la calle, no va a haber más, al menos no en este trimestre. Esperemos que haya una reacción, esperemos que haya una correlación gubernamental hacia todo lo que necesitamos las empresas para que la macroeconomía sube. Ese es otro tema larguísimo, pero hay mucho que hacer. Estamos en una posición privilegiada de análisis, estimado auditorio,
tómenlo como tal, creo que mucha información súper valiosa para encontrar las rutas de agarrar ese poquito dinero que hay y que se quede en nuestras empresas, que se quede en nuestros clientes y no perder. Ese tiene que ser el objetivo de este programa. Doctor Ávila, resumen para despedirnos. Pues mira, hay que tomar decisiones sobre lo que nosotros tenemos en nuestras manos y por ello pensar en que el poder adquisitivo, lejos de crecer, pues está decreciendo y por lo tanto aprovechar el tema de la creatividad, la inteligencia artificial, rebotar ideas con aquellos empresarios que vengan a estar cerca de tu círculo y pensar que el mundo no se acaba, sino más bien te tienes que rehacer y por lo tanto, dado que el entorno está cambiando, pues dejemos de ser reactivos, sino pongamos una tarea que nos invite justamente a sacar esta creatividad. Ya hemos puesto algunas ideas en la mesa. Nos vemos en el próximo capítulo de Mindset en el Tablero y conoceremos cuál es la siguiente jugada de nuestros conductores. ¡Chao! Mindset en el Tablero.